Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre los salmos, que es lo que hemos estado predicando, hemos estado ministrando. Y hoy vamos a ver el Salmo 63. Ese es el salmo que vamos a estar viendo. Y el título de este salmo le he puesto, y la enseñanza es el anhelo por Dios. El anhelo por Dios. Hermanos, y a modo de introducción, antes de leer este salmo, de lo que es el anhelo por Dios, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan su noviazgo. Yo no sé cuántos en este lugar recuerdan cómo fue el noviazgo de ustedes. De cómo había un anhelo y un deseo en el corazón de ustedes por estar al lado de su novio o novia. ¿Cuántos vivimos eso? Hermanos, al punto de que inclusive se dice que cuando alguien está enamorado, hermanos, tan siquiera come y duerme, porque está enamorado. Porque lo único que le satisface, lo único que le llena, es estar al lado de esa persona que se ama. Amén. Entonces eso, aunque es un poco gracioso, pero hermanos, cuando estamos en esa época, cuando estamos en esa realidad, hermanos, sentimos que si no estamos a la par de la persona que amamos, nos morimos. Y usted lo único que desea, yo no sé el caso suyo, pero yo me casé muy enamorado de mi esposa. Hermanos, si yo deseaba todos los días, porque a lo último iba todos los días a verla, yo deseaba que fueran las 5 de la tarde para salir espantado, corriendo, agarrar mi bicicleta y dar pedal, hermanos, 7 kilómetros para llegar a ver a la que hoy es mi esposa. Había un anhelo en mi corazón. Yo no sé cuántos vivieron eso. Hermanos, yo he oído gente que viaja casi de un extremo del país a otro extremo por ir a ver a una novia. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en el corazón de la persona. Hay un deseo de querer estar frente a esa persona que se ama. Pues hermanos, lo maravilloso de este Salmo 63 es ver cómo David en el desierto, él sentía un deseo, un anhelo por Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este Salmo 63, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Salmo 63 del 1 al 11 dice la palabra: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me recordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Hermano, yo no sé si ustedes pueden ver aquí como un poema de amor por Dios, que está expresando David en su corazón. Hermanos, este salmo fue escrito por David, por el rey David. Para este momento David era rey de Israel. Y se cree que fue escrito durante la persecución que tuvo cuando su hijo Absalón a él lo persigue en un momento para quitarle el trono a David.
Y cuando David huye, se entiende por la palabra que vamos a verlo, que David huye al desierto. David huye al desierto. Eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Vamos a ir así rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Y es cuando su hijo quiere quitarle el trono y David tiene que salir huyendo de Jerusalén. Y él sale huyendo con un grupo de personas que estaban con él. Pero él huye al desierto. 2 de Samuel 15, verso 23, dice la palabra: y todo el país lloró en alta voz y pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, y asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ahí se puede leer toda la historia cuando Absalón se subleva contra su padre David y ellos huyen, y David en este caso, y él huye al desierto. Entonces, imagínense, hermanos, esta condición de David en un desierto, que es donde él está. Hermanos, por lo cual es interesante, porque al David estar en un desierto y él estar siendo perseguido, es por eso que David termina el salmo hablando de sus enemigos. Vamos a ir a los versos 9 y 11, porque él termina el salmo hablando de sus enemigos, porque yo quiero centrarme más en el resto del salmo. Él termina hablando de sus enemigos, versos 9 al 11, dice así: pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. Pero el rey, que era David, se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que de los que hablan mentira, será cerrada. Entonces David termina hablando de los enemigos de él en este salmo, de aquellos que le estaban persiguiendo, y entre esos enemigos, su hijo Absalón. Hermanos, el verso 1, para empezar a estudiar este salmo, en el verso 1, David hace una introducción maravillosa en este salmo. Hace una introducción maravillosa en donde describe su anhelo y deseo, hermanos, pero ojo a esto, por su Dios. Por su Dios, no solamente por Dios, no, por su Dios. O sea, como Él es mi Dios, como un Dios personal. Había un anhelo en Él por su Dios, hermanos. Y este primer versículo, hermanos, yo lo quiero utilizar como base para el resto del Salmo. Voy a usarlo como base para el resto del Salmo, en cada una de las cosas que David describe de ese anhelo por Dios en este caso. El verso 1 dice, hermanos, vea la expresión Dios. Él habla de Dios, Dios. Pero luego dice, Dios mío eres tú. Yo no sé si ven la afirmación de posesión. Hermano, como cuando usted llega y compra algo y usted dice, esto me pertenece, esto es mío. Él dice, Dios, Dios mío eres tú. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Aquí, hermanos, vemos cómo aquí vemos cómo Dios era el Dios personal de David. Hermanos, Dios no era cualquier Dios para David, era un Dios personal. Yo creo que eso debe ser igualmente en el corazón de un cristiano. Debe tener un corazón donde entienda que Dios es su Dios personal. No solamente que Dios es real, no solamente que Dios existe, sino, hermanos, de que Dios es mi Dios. No sé cuántos me entienden. Él es mi Dios. Era el Dios personal. Ese Dios personal, David lo describe en los versos 7 y 8. Vamos a los versos 7 y 8, donde David escribe ese Dios personal y dice así: porque has sido mi socorro. Oigan, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Wow. Hermanos, en el verso 7, David describe la confianza y la seguridad que tiene en su Dios, como un polluelo bajo las alas de una gallina.
que está a salvo. Vamos a leer el verso 7 nuevamente. Dice así: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto a un pollo? Cuando él siente peligro, ¿a dónde corre un pollo? Hermano, a meterse. Yo no sé si ustedes han visto los pollillos metidos debajo de las plumas o de las alas de una gallina. Yo no sé, ¿cuántos han visto eso? Hermanos, es increíble, ¿verdad? Y a veces ver uno una gallina ahí, y de un pronto a otro usted ve y saca el piquillo, saca la cabecilla, el pollo. Hermanos, David aquí está expresando ese Dios personal. Él decía, es que yo estoy seguro en Él. Yo estoy seguro en Él. Como un pollo que está debajo de las alas de una gallina, así David se sentía con ese Dios personal. Había una seguridad en Él por su Dios. Hermano, igual, hablando un poco de lo que dije antes, cuando uno está a la par del ser amado, uno se siente bien, se siente seguro, se siente tranquilo ahí a la par de la persona que se ama, cuando uno está noviando por lo menos, ¿verdad? Es como a la hora de ver llegar al novio o llegar a la casa de la novia, es como, ¡qué satisfacción! Hermanos, pues eso es lo que David está expresando acá. Hermanos, dice que él se sentía seguro, a salvo, y eso le producía alegría. Hermanos, algo que no hizo el pueblo de Israel. Algo que no hizo el pueblo de Israel. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 34. Recuerden, Israel era el pueblo de Dios. En Lucas capítulo 13, verso 34, el Señor está hablando, el Señor Jesús está hablando, y vea lo que Él dice. Lucas 13, 34. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Wow. Hermanos, qué increíble cómo Dios o Jesucristo en este lugar está hablando, y Él dice que Él quiso juntar a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos. Pero el pueblo de Israel no quiso. Y David, en este desierto, hermanos, él entendía que la seguridad de él en ese Dios personal estaba solamente en Dios. Solamente en Dios. Él sabía que era su único socorro, su único refugio, era solamente Dios. Ahora, ¿queremos nosotros estar ahí bajo las alas de nuestro Dios? ¿Bajo su amparo, bajo su sombra? ¿Como creyentes? Hermanos, si Él es nuestro Dios personal. El verso 8. Hermanos, en el verso 8 David escribe y dice: está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Era tal la confianza y seguridad en el Dios personal que sentía su alma pegada y la mano de Dios que le sostenía. Hermanos, así era la confianza de David. Así era el anhelo de David por Dios. Al punto, hermanos, eso de sentir mi alma está pegada a ti. Yo no sé cuántos han orado, yo lo he hecho, de decirle: Señor, no me sueltes. No me sueltes. ¿Por qué? Porque yo tengo ese anhelo de estar apegado a mi Dios. De estar realmente apegado a Él, sabiendo que Él es mi sostén. Amén, iglesia. Él es nuestro sostén. En el verso 1 sigue diciendo David, después de él decir: Dios mío, eres tú. Dice la palabra: de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré.
A ese Dios personal ahora David dice, de madrugada te buscaré. Y recuerda, él está en un desierto. De madrugada te buscaré. El verso 6, hermanos, muestra el deseo de David para buscar a su Dios aún en las vigilias de la noche, para bendecirlo con sus manos levantadas. Como dice el verso 4 también. Vamos a leer verso 6 y verso 4 y relacionarlo con ese de madrugada te buscaré. El verso 6 dice así: cuando me acordé de ti en mi lecho, entiéndase en lecho, lugar donde se duerme, en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Hermanos, muy probablemente en ese tiempo en que David estaba siendo perseguido y él estaba en ese desierto, él no dormía algunas noches y él empezaba a meditar en su Dios personal, en su Señor. Él meditaba en Él y él le buscaba. De madrugada te buscaré, dice David. Y el verso 4 también expresa que él quiere levantar sus manos al Señor. Él no solamente va a buscarle de madrugada, sino que él quiere levantar sus manos al Señor. Vean el verso 4, dice así: así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Y en tu nombre alzaré mis manos, hermanos. Y es interesante porque eso nos enseña la palabra a nosotros los cristianos también. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, casi al final de la Biblia, verso 8, dice la palabra: quiero pues, dice el apóstol Pablo, que los hombres oren en todo lugar, oigan esto, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermanos, una expresión, no sé si a usted lo ha sentido, pero una expresión natural cuando nosotros conocemos a Dios es levantar nuestras manos. Y de ahí que a veces, hermanos, el que está al frente le dice a la iglesia, al pueblo: levante sus manos. Levante sus manos a Dios. Pero en este caso a su Dios personal, porque es un Dios personal. Y la palabra nos manda, el apóstol Pablo habla aquí, dice que debemos de levantar manos, pero manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, quiere decir que a la hora de levantar nuestras manos, hermanos, ahí hay una simbología interesante para nuestro Dios, a la hora de nosotros levantar nuestras manos. Y esto es interesante, porque las manos eran levantadas, oigan esto, y dirigidas al cielo en señal de rendición y adoración. Hermanos, el levantar nuestras manos al cielo es señal de rendición y adoración. Interesantemente, cuando, no sé si está bien el ejemplo, pero interesantemente cuando a alguien lo asaltan, hermanos, la primera posición es: levante las manos. ¿Y eso es señal de qué? De rendición. Es señal de rendición. Hermanos, cuando nosotros levantamos nuestras manos a nuestro Dios, es señal de rendición y adoración. Nos estamos rindiendo ante Él. David en este desierto dice: yo de madrugada quiero buscarte, en las vigilias de la noche, y levantar mis manos en tu nombre. En señal de rendición a Dios, en señal de adoración a Dios. En este caso, hermanos, esta señal de levantar las manos era una costumbre de los judíos que también adoptaron los primeros cristianos. Y según la costumbre judía, oigan esto, hermanos, según la costumbre judía, se lavaban las manos antes de orar para presentarse en limpios delante del Señor. Recuerdan que los judíos tenían muchos ritos. Uno de esos ritos eran lavarse las manos antes de ir a orar para levantar sus manos, en señal de limpieza. En señal de limpieza. Pero eso era un rito solamente. Ahora recuerden que Pablo habla: levanten manos santas, sin ira ni contienda. Wow. Hermanos, pero lo interesante de todo esto es que el Señor siempre ve la realidad de la condición nuestra.
¿Por qué les digo eso? Porque aunque ellos se lavaran las manos, hermanos, el asunto iba más allá de solamente lavarse las manos. Vea lo que dice la palabra en Isaías capítulo 1, versos 15 al 16. Isaías capítulo 1, versos 15 y 16. Antiguo Testamento, profetas mayores. El profeta Isaías aquí empieza a hablar al pueblo de Dios, o Dios a través de Isaías, a la nación de Israel. Y ve lo que dice la palabra en Isaías 1, 15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, oigan eso, iglesia, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oigan, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Wow. Hermanos, ellos tal vez se lavaban las manos. No sé si en aquel tiempo, me imagino no había de hecho, pero hermanos, buscaron un jaboncito que huela rico, ¿verdad? Para lavarse las manos. Nosotros siempre buscamos eso, ¿verdad? Para lavarnos las manos, para tener nuestras manos limpias. Pero según lo que Dios está hablándole aquí al pueblo es, cuando ustedes levanten sus manos, yo no voy a mirarlos, yo no voy a escuchar sus oraciones. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Cuando habla están llenas de sangre, están llenas de pecado. Ustedes deben dejar de hacer lo malo para levantar sus manos y yo aceptar su ofrenda, su adoración, su rendición. Y por eso Pablo dice, levanten manos santas sin ira ni contienda. Hermanos, la señal de levantar nuestras manos a Dios tiene mucho peso para Dios. No es un asunto solamente de levantar las manos por levantarlas. Cuando usted y yo levantamos nuestras manos a Dios, hermano, le estamos diciendo a Dios, míreme, este soy yo. Este soy yo. Mis manos te dicen quién soy yo. Wow. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo estás delante de tu Dios para levantar tus manos delante de Él? ¿Cómo están tus manos para levantar tus manos delante de Él? Porque Dios ve realmente lo que hay en nosotros. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay a esto? Porque a veces la iglesia cree que esto es una religión, hermanos, y es que como todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer también. Hermanos, esto no es un asunto de porque todo el mundo lo haga, es que, hermanos, esto es serio. Esto es serio, levantar nuestras manos. David quería levantar sus manos al Señor en aquel desierto. Quería buscarlo de madrugada. Quería levantar sus manos en señal de rendición y en señal de adoración a su Dios personal. Volviendo al Salmo, hermanos, David ahora no solamente expresa de que Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, sino que ahora él dice, mi alma tiene sed de ti. Oigan, iglesia, mi alma tiene sed de ti. Hermanos, y cuando él dice mi alma tiene sed de ti, interesantemente él usa la expresión en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice ahí al final del verso 1, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahora, cualquier persona en un desierto, hermanos, lo que pediría es agua para no morir. Hermanos, cualquier persona en un desierto lo que pediría es agua para no morir. ¿Verdad que sí? Él pediría agua para no morir. Pero en este caso, hermanos, la sed de David era por Dios. La sed de David era por Dios, ya que solo Cristo puede saciar la sed del hombre.
Hermanos, solo Cristo puede saciar la sed del hombre. David estaba anhelando, deseando, era agua, pero el agua era del Dios vivo que él creía. Vea lo que dice la palabra en San Juan capítulo 4, versos del 7 al 14. Una historia muy conocida de aquella mujer samaritana. San Juan capítulo 4, versos del 7 al 14. La historia de la mujer samaritana. Quiero leer del verso 7 al verso 14 y dice así su palabra. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, y eso ya es pues otra historia, ¿verdad? Hemos enseñado sobre eso. Dice ahí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oigan, iglesia. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hermano, cualquiera que beba del agua natural volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, iglesia, para vida eterna. Wow. Hermanos, todavía el Evangelio de Juan no se había escrito, pero yo creo que David lo entendía ya. David dice, mi alma tiene sed de Dios y está en un desierto. Su anhelo, hermanos, era Dios. La sed de él era por Dios, no por el agua natural. Y estaba en un desierto. En San Juan capítulo 7, versos 37 y 39, también la palabra nos habla en relación a esta sed del hombre y cómo solo Cristo puede saciar la sed del hombre. San Juan capítulo 7, 37 al 39 dice la palabra, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oigan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, si esa pregunta que el Señor hace, hermanos, es para usted y para mí hoy, ¿tiene alguno sed? Venga a Cristo. Cuando habla de sed, hermano, podemos representar esa sed bien claramente con los problemas de la vida, con el pecado que nos carga. Hermano, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, él anhela algo en su corazón, él anhela algo en su vida que le llene, que le sacie. Pues la Biblia dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. Si no le has entregado tu vida a Cristo y todavía tienes sed, hermano, sed que no sacia el mundo, que no llena el mundo, Cristo puede llenar y saciar tu vida. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie más lo va a hacer. Y Él hace esta gran declaración, el que tiene sed, venga a mí. Venga a Cristo, hermano. Amado que me escucha, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, yo te aconsejo, ven a Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te va a saciar. Amén. Él es el único que puede saciar de verdad el corazón y el alma del ser humano.
David no solamente expresa, mi alma tiene sed de ti, sino que David también en ese mismo verso 1 dice, mi carne te anhela. Mi carne te anhela. No solamente tenía sed de Dios, sino dice, mi carne te anhela. Hermanos, el deseo de cualquier persona en un desierto, además del agua, oigan esto, además del agua es comida, que le fortalezca, que le dé fuerzas. En un desierto, además del agua es comida, es alimento para saciarse, para tener fuerzas. Pero en este caso, David, hermanos, en el caso de David era la presencia de Dios lo que él deseaba en su carne. Como lo dice el verso 5. Vea lo que dice en el verso 5, 63:5. Dice el verso 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Hermanos, esa palabra de meollo y de grosura son sinónimos, y eso es como, yo no sé cuántos han ido a comprar chuleta, hermano, y la gente a veces busca que la chuleta tenga una orilla de grasa. Y es como que es rico eso, ¿verdad? Cuando David está hablando aquí de esa grosura, de ese meollo, es eso, es algo que le va a dar una delicia para saciarse. Eso es lo que David está expresando en el verso 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma en relación a su carne. Mi carne te anhela. Wow. Mi carne te anhela. Hermanos, y es que David entendía de por qué él le anhelaba, él tenía hambre y sed de Dios. Él entendía que mejor era la misericordia que la vida misma, para alabarlo en el desierto, como dice el verso 3 también. Ve al verso 3. Dice la palabra en el verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hermanos, él tenía hambre y sed de Dios en aquel desierto. Él decía, Dios mío eres tú. Él sabía que era mejor la misericordia de Dios que la vida. Era como decir, si muero en este desierto, Señor, yo necesito es de ti. Yo te necesito a ti, Señor. Mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Es lo que yo deseo, mejor es tu misericordia que la vida misma. Mis labios te alabarán. Yo quiero alabarte, Señor. No sé si ven realmente esa pasión de David por su Dios. Ese anhelo y ese deseo. Y por eso, hermano, lo titulé este salmo, el anhelo por Dios. En David había un anhelo increíble, hermanos. Increíble en ese salmo. Podríamos decir bien, hermanos, que realmente David estaba apasionado, enamorado de Dios. Pero no de cualquier Dios, de su Dios, porque él dice, Dios mío eres tú. Y al igual que una pareja enamorada, donde dice, es mi novio, es mi novia, es mío, es mía. Y de nadie más. No había un deseo en el corazón de David. Ya hemos visto este salmo, hermanos, pero al ver este salmo y a estudiarlo, hermanos, tenemos que reflexionar y hacernos algunas preguntas. Al ver esta pasión de David, al ver este deseo de David por su Dios, tenemos que, hermanos, reflexionar y hacernos algunas preguntas. Y yo quiero hacer esas preguntas. Y es primero, hermanos, primer pregunta. ¿Mi relación con Dios es tan buena como para decir, Dios mío, eres tú? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hermano,
Tu relación con Dios es tan buena como para decir como David, Dios mío eres tú. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes a un Dios personal en tu vida o tienes una religión más? ¿Realmente conoces al Dios que dices que es tu Dios? Ve lo que dice la palabra en San Juan capítulo 20, versos del 27 al 29. Evangelio de San Juan capítulo 20 del 27 al 29. Hermanos, aquí viene una historia después de que Jesús resucita. En un momento Él se aparece a los discípulos. Pero dice la palabra que cuando Él se aparece por primera vez no estaba uno de ellos que se llamaba Tomás. Cuando Jesús vuelve a aparecerse, ahí está Tomás. Recuerden que Tomás en aquel momento cuando se aparece el Señor y Él no está, sus amigos le cuentan que Jesús se les apareció y Él dice, yo no creo, hasta no meter mi dedo en sus manos, en su costado, yo no creo. Y ve lo que dice la palabra en San Juan 20, 27 y 29. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, aquí cuando Él se aparece la segunda vez. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, vean la respuesta de Tomás. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros hace 2000 años el Señor Jesucristo fue a morir a esa cruz, a dar su vida por usted y por mí, a ser traspasado sus manos y sus pies, su costado, y no le vimos, pero debemos de creer. Y debemos de decir al igual que Tomás, Señor mío y Dios mío. Solo aquellos que realmente han entendido la cruz y han abrazado la cruz pueden decirle, Señor mío y Dios mío. Hermanos, nosotros no levantamos a un Dios que tal vez está allá. No levantamos las manos a un Dios que es nuestro Dios, que es Dios mío y Señor mío. De lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice así la palabra de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, oigan esto, el Espíritu de su Dios, el cual clama, Abba, Padre. Esa palabra es aramea y significa Padre mío. Hermanos, Él no es solo Señor mío, Dios mío, Él es Padre mío. Pero solo por medio del Espíritu podemos decirle, Padre mío. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios saben que son hijos de Dios para decir, Padre mío. No sé cuántos me están entendiendo. Y vuelvo otra vez a repetir la pregunta. Hermanos, mi relación con Dios es tan buena como para decir, Dios mío eres tú. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿O vives en una religión, hermano, donde solamente levantas tus manos, adoras? ¿O le dices a Dios, Dios mío, Padre mío, solo en la iglesia, solo en este lugar, solo en 4 paredes? Porque eso hace la religión. La religión adoran a un Dios que está en 4 paredes. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, hermano, está en todo lugar. Ahí David estaba en un desierto. Literalmente en un desierto, en un lugar solo, árido. Y ahí él dice, Dios, Dios mío, eres tú.
Aquellos que hemos conocido al Señor de verdad, sabemos que Dios está con nosotros en todo lugar, porque Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es Padre mío. Amén, iglesia. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Realmente estoy sediento de Dios para decir mi alma tiene sed de ti? Oiga, iglesia, ¿realmente estás sediento de Dios para decir mi alma tiene sed de ti? Y yo quiero que usted pese eso con eso que le voy a decir. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio, a la lectura de la palabra de tu Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas para congregarte? O hermano, ¿le estás dedicando más tiempo al teléfono, al televisor, a tu pasatiempo favorito, etcétera? ¿Realmente estás sediento de Dios para decir mi alma tiene sed de ti? ¿O dejamos a Dios de último? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a congregarte? ¿Tienes realmente sed de Dios? ¿O estamos practicando una religión? ¿Aló, iglesia? Ve lo que dice la palabra en Malaquías capítulo 1, versos 6 y 7. ¿O será que nosotros estamos como este tiempo cuando el profeta Malaquías exhorta al pueblo de Dios, donde Dios habla a través del profeta, y ve lo que dice en Malaquías 1, 6 y 7, dice la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, iglesia, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermano, aquí le está hablando a los sacerdotes. La Biblia dice que ahora somos el sacerdocio de Dios, nosotros la iglesia. Y la exhortación es: si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿me están honrando como realmente deben honrarme? ¿O están presentando, qué es lo que él dice? Están presentando lo peor. Hermanos, a veces decimos tener sed de Dios, pero no le damos a Dios lo mejor. Tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no para orar, no para leer la palabra, no para congregarnos. No hay tiempo. Pero tengo sed de Dios. ¿Aló? Pero sí tenemos tiempo para el televisor, tenemos tiempo para el Facebook, para el WhatsApp. Tenemos tiempo para lo que sea, hermanos, pero no para Dios. Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Dice Mateo capítulo 7, del 16 al 20, dice así: del 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos
malos frutos, perdón, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, iglesia. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás realmente sediento de Dios como para decir, mi alma tiene sed de ti, Señor? Y ahí se la dejo. Tercera pregunta. ¿Tengo de verdad anhelo por Dios en mi corazón para decir, mi carne te anhela? No solamente tengo sed de ti, Señor, sino mi carne te anhela. Romanos capítulo 8, versos 5 y 9. Hermanos, y créame, cuando estaba estudiando esta palabra, empecé a llorar. Porque esas preguntas que le estoy haciendo a ustedes, yo me las hice a mí mismo. Y saben, hermanos, ¿qué es lo peor de estas preguntas que me hice a mí mismo? Que me hallé falto delante de mi Dios en estas preguntas. Señor, estoy faltando a ti en esto. Ve lo que dice Romanos 8, 5 y 9. Romanos 8, del 5 al 9 dice la palabra. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, iglesia, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, ¿realmente tengo anhelo por Dios para decir mi carne te anhela? ¿A qué dedicamos más tiempo? Y con eso termino. Estas preguntas me hacen pensar, hermanos, que la iglesia del Señor está descuidando su relación con Dios. Porque yo me analicé a mí mismo, pero también empecé a ver la iglesia. Hermano, así que estas preguntas me hacen pensar que la iglesia del Señor está descuidando su relación con Dios, poniendo otras cosas en primer lugar antes que a Cristo. Antes que a Cristo, el cual me amó, el cual dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Y lo puse en letras rojas, hermanos, que Dios tenga misericordia y ponga hambre y sed en nosotros, su pueblo. Que Dios tenga misericordia y ponga hambre y sed en nosotros, su pueblo, que le decimos que le amamos. Para poder tener esa pasión de David en aquel desierto y decirle: Dios, Dios mío, eres tú. Tengo sed de ti, Señor. Mi carne te anhela, Rey. Tengo sed de ti. Para levantarme de madrugada y buscarte. Cuánto anhelo hay en la iglesia por nuestro Dios. Y vuelvo a decirle, cuando estas preguntas, hermanos, yo me las hice a mí mismo, yo me hallé falto delante de mi Dios.
me hallé falto delante de Él. Y ahí viene, ¿podré levantar mis manos a Él como David? ¿Podré levantar mis manos como David delante de mi Dios? Oramos, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos amonesta, ella nos habla, ella nos enseña, Dios. Ella nos enseña realmente la condición nuestra. Por eso tu palabra dice que esa palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los pensamientos, Señor, las intenciones del corazón. Para poder entender, Dios, de que estamos faltos delante de ti. Que a veces decimos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Pero así como dice Malaquías, Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Te fallamos, Dios, y a veces no te honramos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Pon hambre y sed en nosotros. Pon esa hambre y esa sed que había en David, Señor. Pon esa hambre y esa sed en tu pueblo, para anhelarte de todo nuestro corazón y poder buscarte y decir como David, de madrugada yo te buscaré, Señor. Que no sea una religión y no tengamos ese Dios lejano. Que no seamos hallados, Señor, como en el libro de los Hechos, cuando llegó Pablo a un lugar y dice que había una inscripción donde adoraban y decían al Dios no conocido. Al Dios no conocido adoraban. Señor, que nosotros no seamos así. Que nosotros adoremos a ese Dios que conocemos, como dice David. Dios, Dios mío, eres tú, Señor. Adorar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. Y poder levantar nuestras manos delante de ti en señal de humillación, de rendición y en señal de adoración, Padre. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?